invitado a Max Huidobro, que es el gerente general de Gold Capital. ¿Qué tal, Max? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a ti, Chema, por la invitación. Sube el precio del oro, baja el precio del dólar. Tal cual. ¿Qué está pasando? Están pasando muchas cosas. De hecho, a ver, el efecto del tipo de cambio se deben a dos realidades. No solamente es un tema peruano, sí, hay un tema peruano importante, sí, pero la caída del precio del dólar es un tema global en general. Si vamos primero por lo que está pasando en Perú, es sencillo. Lo primero que está sucediendo es que el precio de los minerales está muy alto. Correcto. Entonces, el oro hace poco superó los $4.000 la onza. Es una cosa increíble. Es una locura. Para mí increíble. Y eso sucede porque hay mucha demanda por los bancos centrales. Se está comprando mucho oro. Parte es la debilidad del dólar, que antes era, digamos, el activo de refugio por excelencia. Hoy día el dólar ha tomado el oro, perdón, ha tomado una preponderancia sobre el dólar, y eso ha hecho que el precio se dispare. Pero no solamente es el oro, el cobre, la plata. El cobre, con toda la transición energética, el tema de la inteligencia artificial, tiene una demanda importante. La plata tiene un déficit histórico, con lo cual la demanda supera normalmente a la oferta, y esto ha hecho que los precios estén históricamente en niveles muy altos, y eso para Perú significa una ingente cantidad de dólares entrando al mercado. A eso le podemos sumar una inflación controlada. La de septiembre, si no me equivoco, estaba en 1.36 la interanual. Un banco central muy sólido. Entonces eso hace que exista una gran cantidad de dólares en el mercado, y eso genera mucha, aparte, confianza en el sol, y eso genera pues que el precio baje. Y por el otro lado, que esto complementa lo que te comento, es que en Estados Unidos están pasando dos cosas. Primero, hay una expectativa fuerte de los mercados al recorte de tasas. Ya la tasa está en 4.25. Se espera, hay una proyección hacia el próximo año que esa tasa llegue hasta 3%, lo que a menor tasa, los que tienen dólares migran hacia otras monedas, migran hacia el oro, con lo cual eso también hace pues que el dólar pierda atractivo. Y lo otro, que tiene que ver un poco con lo que ha pasado con las medidas del presidente Trump y la desconfianza que se ha generado un poco en los mercados respecto a la solidez de la economía americana por su tema de sobreendeudamiento, por cómo se van a enfrentar a este nuevo orden mundial respecto al tema comercial y los aranceles. Entonces, esa desconfianza ha generado también que el dólar se debilite. Yo antes de venir estaba revisando un índice que es muy interesante, que es el DXY, que es el índice que se utiliza para medir la fortaleza del dólar respecto a una canasta de monedas. Y normalmente, a inicios de este año, ese índice estaba en 109. Hoy día está en 98. Wow. Eso significa que ha perdido el dólar fuerza frente a una canasta de 6 monedas, donde está el euro, la libra esterlina, el yen. En casi un 11%. ¿Euro? ¿Libra? Son 6 monedas. El euro, que es el que tiene la mayor ponderación. Tienes el euro, la libra, el yen, el dólar canadiense, la corona sueca, wow, y la corona danesa, si no me equivoco. Entonces, la debilidad del dólar es un tema global. ¿El marco no está ahí? Perdón, Marco ya no. El Marco ya no es el euro. Ya no hay marcos, evidentemente. Tal cual. Está el euro. Pero está el franco suizo. El franco suizo. Sí, el franco suizo también está. El franco suizo también está. Sí. Entonces lo que estamos viendo es probablemente la entrada a un ciclo de debilidad del dólar. El dólar, históricamente, en las últimas décadas, siempre se fue como la moneda de referencia, la moneda de refugio. Con esto no... A ver, estos son ciclos económicos, entonces esto no quiere decir que el dólar va a ser reemplazado en el corto plazo por alguna otra moneda. ¿Vamos en una transición? Yo creería que es un momento en que el mercado se toma un respiro y comienza a estar reacomodando. Correcto, porque también es cierto... Como moviendo todas las piezas. Es cierto, y esto también... ¿Qué es lo que ha sucedido? Un crecimiento tan fuerte como el que tuvo el dólar en las últimas décadas no se puede sostener eternamente. Correcto. Entonces, yo creo que estamos entrando en una fase de corrección o estabilización. Estabilización. Correcto. Lo cual implica una bajada.
el renminbiao o la moneda china no está todavía en esa canasta, ¿no? No. Ni va a estar. Yo no lo creo. Difícil. Yo no lo creo porque China es la segunda economía más grande del mundo, probablemente es la fábrica del mundo y tiene unas ciertas características que lo hacen un jugador muy importante a nivel global, pero que el yuan tome el sitio del dólar es muy difícil porque hay un tema de confianza respecto a China. Es muy difícil confiar en la moneda que es controlada por el Partido Comunista Chino. Ah, por supuesto. Y mañana hay un cambio político y te meten un remesón de Correcto, padre y señor como mío. lo han hecho. Ellos devalúan. Mañana no viene Deng, sino viene un fanático de Mao. Aunque este ya se aseguró de por vida, te voy a decir, ¿ah? Xi Jinping Sí. ya se aseguró vitalicio. China es un modelo muy sui generis, porque han sabido hacerse un estado capitalista desde lo económico, pero comunista desde lo La social. paradoja de China es que gracias al comunismo ha llegado el capitalismo. Correcto. Es una cosa, Correcto. para mí es absolutamente impresionante. Y a la No puedo cabeza creer. del capitalismo chino está el Estado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Nadie pudo prever esto. Y ahora voy a ser, tú eres mucho más joven que yo, pero yo soy pues de los años 60. El año 60 Chile era una aldea pobretona, Claro. de gente agraria, campesina, Una economía totalmente agrícola. que vivían con el librito rojo. El libro rojo de Mao. Claro. O sea, la revolución cultural es la antítesis de esto. Y el papá de Xi con Xi fueron mandados a una aldea a ser reeducados. Y pasaron hambre. Xi Jinping, de niño, ha pasado hambre en las aldeas chinas cuya mortalidad por inanición era altísima. Pero él nunca renunció al partido. Ni el papá ni él. ¡Wow! Es muy interesante Wow. porque entendieron que el crecimiento económico dependía del capitalismo, pero lo más importante era tener el control. El control es total. Sí, claro. Ahora además es tecnológico. La cantidad de cámaras que hay en China es una cosa brutal. Bueno, el tema tecnológico chino ha tenido un crecimiento importante, pero ahí, por ejemplo, se ven ejemplos de la fuerza que tiene el Partido Comunista. Pero total. Cuando, por ejemplo, se dio el caso de Jack Ma, que era este millonario El chino, famoso el dueño de Alibaba, Alibaba. que en algún momento salió a hacer declaraciones de que China que querían desarrollar un nuevo sistema financiero a espaldas del partido, y a Alibaba le cayeron miles de millones de dólares en multa. Jack Ma desapareció del ámbito global. Hace relativamente poco se le ha vuelto a ver, pero con un perfil muchísimo más bajo. Unas charlas de vez en cuando, creo. Correcto, pero ya con un perfil Determinados muchísimo más bajo. Y es que ese tema de reeducación Es brutal en China. es brutal en China, correcto. La reeducación es decisiva. Esto, Deng Xiaoping, por ejemplo, lo que inaugura es, además de dar todas las medidas económicas ortodoxamente capitalistas, o sea, ni siquiera son keynesianos ni esto, no. Vamos a hacer de verdad. No somos socialdemócratas, no, vamos a hacer nosotros de verdad. Y lo que hace es también una revolución cultural, a su modo, A su porque modo. le dice a la gente, ganen plata, enriquéjanse, cómprense Ferraris. Hay en Pekín, o había, un club de Ferrari, donde hay decenas de Ferraris rojos, cuyos choferes van todos, es una cosa cómica, con chalinas rojas, todo es rojo. Claro. Rojo Ferrari, no comunista, cuidado. por si acaso. Pero es muy interesante eso, Bueno, porque yendo un poco al tema del tipo de cambio, a eso voy. es difícil que ante una situación, ante el manejo del Partido Comunista Chino, exista la confianza del mundo de poner como moneda de intercambio comercial más importante al yuan. Es imposible. ¿Y el euro? Lo que pasa es que Europa, yo creo que estamos entrando en un ciclo de, como te decía, de estabilización. Europa tiene sus propios problemas. Europa hoy día tiene una crisis muy fuerte en materia social, que obviamente redunda en lo económico, por ejemplo, con todo el tema de las pensiones. Bueno, pensiones, jubilaciones. La masa de ciudadanos de Europa occidental, sobre todo, que vive de pensiones es enorme. Es enorme. Porque se ha prolongado la expectativa de vida.
Sí, se ha aumentado, sí, totalmente. Y aparte, pero tienen un fenómeno adicional que complica las cosas, que es el que el ratio de nacimientos es mínimo. Es mínimo. Entonces, en España hay una estadística que te dice que para tú mantener, digamos, el nivel, deberías tener 2.1 nacimientos por mujer. Claro. En España tienen 1.3. Así es. Entonces, hay, de hecho, una estadística que estaba revisando hace algún tiempo, no sé qué tan certera sea, pero dicen que hacia el 2050, si se mantienen estas condiciones, prácticamente un trabajador va a mantener a un jubilado. Exactamente. Y eso es insostenible. Además te digo algo, los jubilados se movilizan pidiendo aumentos. Y de hecho... Los jubilados en España no son viejitos que están en sus silla de ruedas, jugando con sus nietos. Son gente de base 8 larga, que tiene buen físico, y salen con su banderola. Y en España tú te jubilas con alrededor del 60, entre el 60 y el 80% de tu sueldo. Así es. Y el pueblo los apoya con su banderola. A mí me ha pasado. Yo estaba parado en una calle de España y pasa un grupo de ancianos, le decía yo, y entonces me miran a mí como diciendo, ¿tú por qué no estás en la manifestación? Yo estaba así. Entonces me dicen, por ti que estás mirando también estoy luchando. ¡Wow! Me fusilaron los viejos, mis colegas viejos. Me pusieron entre la espalda. Digo, yo no sé qué voy a hacer, digo. Me siento muy avergonzado. Estoy acá ametrallado por un montón de viejos. El tema es cómo sostener. Sostener eso es muy complicado. Es muy complicado. Ahora, la natalidad. Habrá una mano invisible, no ya del mercado, tipo Smith, como de la naturaleza, tipo Darwin, que haga que la madre naturaleza se regenere, haciendo que las mujeres sean un poco más fecundas en España, Francia, no te digo nada, etcétera. Es complicado. Es complicado y estamos viendo que prácticamente, porque eso no es un fenómeno español, claro, prácticamente en los países... Y por ejemplo, esto es un fenómeno, y perdóname que me salga un poquito del tema, pero es un fenómeno interesante porque los países europeos están teniendo mucha migración. Y lo que está sucediendo es que, por ejemplo, viene mucha migración del mundo árabe, por ejemplo. Y ese mundo árabe sí tienen, por ejemplo, entre 2 y 4 hijos por pareja. Por ley religiosa. Y lo que está sucediendo con eso es que, claro, tienes países que están cambiando su demografía. Y tienes incluso, esto me lo comentaba una persona que vivía hace muchos años en Inglaterra, que tienes mucha gente inglesa que sale de universidades y no encuentra oportunidades y se está yendo fuera de Inglaterra, a Estados Unidos, al Medio Oriente desarrollado como Dubái, Abu Dhabi, qué sé yo, buscando oportunidades. Y lo que está comenzando a pasar es que hay un recambio porque está entrando trabajador menos productivo y se está yendo el más productivo, lo que también te genera un problema de impuestos. Porque se paga poca plata. Exactamente, entonces menos impuestos, menos población y pensiones caras. Pensiones carísimas. La salud como servicio gratuito es impresionante. Sí. Yo tengo mi carnet de salud del País Vasco, al cual yo pertenezco, por si acaso. Pero yo sé que eso le va a costar al pueblo, que va a pagar el impuesto. Es que en economía no hay nada gratis. Le va a costar su plata, y yo qué le puedo decir, gracias hermano, por acordarse de mí. Ahora, un tema interesante sobre los servicios de salud europeos es que cada vez se siente más el efecto. Pido una cita y me la dan a 2 meses, a 3 meses. Porque hay una demanda enorme. Correcto. Porque todo el mundo accede a esto. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿fui un idiota haciéndome contratos en dólares? No. Yo tan idiota. Lo que pasa es que yo lo que veo es fluctuación de corto plazo. Es cierto que probablemente entremos un ciclo. Si miramos el 2000, la pregunta que siempre me hacen es ¿cómo se va a comportar el tipo de cambio? Y la verdad es que nadie tiene una bola de cristal para saberlo. Sí. Pero si vamos un poco a los antecedentes y a la situación actual y a las condiciones de las que hemos estado hablando, hacia el 2025 finales, yo estuve leyendo un documento producido por el BBVA Research interesante,
donde ellos te hablan que deberíamos estar terminando el año con un tipo de cambio entre 3.40 y 3.50. Ok. Hace unos días caímos hasta 3.37. Increíble, menos de 3.40. Hoy día se levantó un poco hasta 3.39. Probablemente el final del año nos tome entre un 3.40, 3.50. Ojo que también hay que más o menos ver qué va a pasar con el tema electoral. El tipo de cambio en Perú es muy sensible a las encuestas electorales. Dicho, lo acabamos de saber nosotros. En la época de Castillo, el tipo de cambio subió a 4.04. El termómetro era el dólar de acá. Bueno, correcto. Para preguntar cómo iba la política, le preguntaba al cambista que hay en la esquina de mi casa. Y él me decía, tres tanto. Si el candidato que lidera es un candidato más cercano al mundo de la izquierda, lo más probable es que el tipo de cambio suba un poco más y se acerque a 3.50. Si no es así, lo más probable es que estemos alrededor de esos 3.40 que te comentaba. Pero de cara al próximo año, las cosas no van a cambiar mucho. El dólar debería seguir debilitado, los precios de los minerales deberían seguir altos y por lo tanto deberíamos esperar un tipo de cambio entre 3.35 y 3.45. ¿Qué se puede hacer en estos momentos? Si uno tiene, por ejemplo, deuda en dólares, es un excelente momento para, o sea, si yo tenía una deuda en, no sé, $100.000, antes significaban 370.000 soles, hoy día significan 340. Ahorras $30.000. Entonces ese es un buen momento para comprar dólares y comenzar a amortizar esas deudas. ¿Debería comprar oro? El oro siempre es una buena opción de inversión. El oro siempre es una buena opción, sí. Aunque se vuelva a fortalecer el dólar. Lo que pasa tenerlo ahí guardado. Yo siempre te voy a decir, y acá no hay verdades absolutas. Por supuesto. Entonces, ¿es importante tener oro en el portafolio? Sí. Es importante. Es importante. ¿Es importante tener dólares? Sí. Y soles también. El tema nunca es irse all-in en una sola cosa. Porque en el corto plazo todo fluctúa mucho. Entonces, en el largo plazo, el ciclo económico que hoy día ha debilitado el dólar, probablemente vamos a llegar a un otro momento donde la inflación va a aumentar, donde las tasas de la Fed van a subir, donde la economía americana se va a tranquilizar. El gobierno de Trump va a terminar tarde o temprano. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el ciclo económico va a dar la vuelta de nuevo. Entonces, lo que antes parecía una mala idea, ahora es una buena idea. Pero uno no debe estar necesariamente cambiando toda la estrategia por una coyuntura. Con lo cual... Estamos en una etapa de transición. Exactamente. Entonces, este es un buen momento, por ejemplo, para comprar dólares. Porque si comprar dólares sí, porque te sale barato. Porque te sale barato. Ahora, tener... Si tienes para oro, también oro. Mi abuela tenía un chancacón de oro que era una pulsera. Y ahora es muy fácil invertir en oro. Porque ¿Esa era su inversión? Porque uno, por ejemplo, ¿qué puede hacer? Comprar oro físico, por ejemplo, que no está mal, pero si uno dice, bueno, y se me complica, ¿dónde lo custodio? El riesgo, la seguridad. Uno puede, por ejemplo, abrirse una cuenta de inversión y comprar, hay índices de empresas mineras de oro, o uno puede comprar oro virtual, digámoslo en materia de índices, por ejemplo, o comprar acciones de mineras de oro, que han crecido una barbaridad. Para mí. Hoy día tener un porcentaje de oro te da cobertura. El cobre se sigue necesitando también, ¿no? El cobre sí. De hecho, la oportunidad para Perú es enorme. Enorme. ¿Sabremos aprovecharlo? ¿Nos podremos poner de acuerdo en cuidar nuestro patrimonio de oro, de cobre y de tantas cosas más? Lo primero es reconocer que Perú es un país minero. O nos jugamos una timbita por ahí. Que Dios nos joda confesado. Max, te agradezco la visita. Acá. Es muy interesante. Tenemos que seguir conversando sobre esto porque la gente hoy día ya el dólar está incorporado en su vida cotidiana. Correcto. En la medida que lo entendamos, luego la inflación está incorporada en nuestra vida cotidiana. O sea, la inflación sí ya le preocupa a todo el pueblo peruano, porque venimos de una gimnasia inflacionaria. Que se ha transmitido al país. Es una cosa buena. Tenemos esa gimnasia incorporada. Sí, ¿no? y felizmente tenemos un Banco Central que se comporta de manera impecable. Pero Velarde es inmortal. Ojalá lo fuera. De repente. Ojalá lo fuera, si no hay que canonizarlo. Pero hay que pedirle al Papa, que es peruano, que aproveche. Sí, San Julio Velarde, el padre de la economía. Sí. San Julio.
Muchas gracias, Max. Gracias, Ha sido Chema. muy interesante Encantado. esta conversación.